pensamos en un momento de la vida, uno puede relacionar o tiende a relacionar la enfermedad senil, ¿no? Cuando pensamos en la tercera edad, esto es propio de la degeneración natural del cuerpo, del organismo, de las neuronas, en fin. Pero hay otro estadio, y esto tiene un nombre propio, que tiene que ver con este síndrome confusional, y por eso nos interesaba la posibilidad de poder describirlo y entender que es una consecuencia de algo, de no aparece en algún momento determinado. ¿Cómo le va, doctora Casi? Bienvenida. Buenos días a todos, ¿cómo estás? Sumamente importante lo que decís, porque en realidad siempre está el fantasma en la tercera edad de lo que sería el estatus demencial o Total. la posibilidad de que uno pueda comenzar con un cuadro de trastorno cognitivo, porque, bueno, cabe la aclaración, en realidad el estado demencial es un estado terminal de toda una situación y un proceso evolutivo. Pero bien decís, lo que vamos a hablar hoy respecto al síndrome confusional agudo es un estado que, si bien compromete al estatus, digamos, cognitivo, de alerta y de orientación, que son también como parámetros que pueden estar alterados en un proceso cognitivo evolutivo y progresivo, es una situación aguda que expresa otra cosa, que básicamente expresa algún tipo de enfermedad subyacente de más importancia, y que por instalarse o ser más frecuente dentro de la tercera edad, cuanto mayor edad es más factible de poder padecerlo. Bueno, existe esta confusión, pero son dos entidades diferentes. Hay que separarla de la entidad demencial. Perfecto. La confusión, ¿cómo se describe? Porque, digo, para ser precisos, porque uno puede estar confundida cantidad de veces en la vida, pero ¿a qué nos referimos en este estado confusional? Exacto, digamos, en primer lugar, el carácter de agudeza de situación, es decir, es una situación aguda en donde una persona tiene un estatus, se le dice a una situación de alerta y cognitivo normal o habitual, y comienza a tener situaciones de desorganización en el pensamiento, de estar desorientado, de no conocer alguna situación habitual. Esto se traduce, por ejemplo, en el lenguaje, en el seguir una conversación y de golpe saltar otro tema y no poder continuar con el tema que se estaba desarrollando. Exactamente, es decir, hay que ver, es un cuadro, digamos, polimórfico, pero, digamos, una persona que viene teniendo un estatus normal, digamos, es muy reconocido, porque si uno tiene algún tipo de vínculo muy habitual, supongamos con un padre, con un abuelo y demás, y de golpe, así en forma aguda, que es lo que hay que remarcar, la situación aguda de instalación, a diferencia del estatus demencial, es que de golpe, vamos a hablar así un poquito más fácil, empieza a decir siempre pavadas, hablemos más fácil. Bueno, no, pero digamos, si quiero decir alguna terminología que puede parecer hasta vulgar, pero digamos, empieza a decir pavadas, empieza a confundir con quien está hablando, capaz que está hablando con un nieto y lo confunde con algún antepasado, no puede seguir un hilo conductor en una conversación que parece hasta en algún momento como habitual o normal. Y sobre todo puede tener alterado, y eso hace también a mucha la diferencia, el estado de alerta. Son personas, digamos, el síndrome confusional puede tener como un espectro de expresión, desde la hiperactividad. Son pacientes que de la nada empiezan a tener excitación psicomotriz, empiezan a estar agresivos, a estar excitados, a gritar, a desubicarse en una situación como que queda muy en evidencia que es esta pérdida de conciencia sobre la recepción del otro. O bien puede tener como una actitud de alerta de hipoactividad, es decir, el paciente como que está, pero está desconectado, ¿sí? Como que está totalmente desorientado, se desreferencia, y vos ves a una persona que no reconoce su medio, que está alicaída, que el típico, ¿qué te pasa? ¿Estás acá? ¿Me escuchás? Bueno, esos son signos muy claros de que el paciente está confuso y no está en el lugar donde tiene que estar. Ahora, este es el síndrome. ¿Y por qué aparece? ¿Aparece es propio de la edad y este proceso degenerativo, o está relacionado con otras cosas a tener en cuenta? Claro, es muy importante. En esta situación hay que saber que hay causas predisponentes y causas precipitantes, que no es lo mismo. Es decir, la predisposición propia a padecerlo se va a dar en pacientes de mayor edad, en pacientes básicamente que tienen problemas metabólicos o están deshidratados, en pacientes con problemas de funcionalidad, en pacientes que se los desreferencia porque cambian de un estatus físico. ¿Por qué digo esto? Son los pacientes que básicamente se internan, pacientes que en líneas generales están como funcionando
funcionalmente bien y adaptados a un medio, sufren alguna circunstancia aguda y se los interna. Bueno, es un cuadro que en pacientes internados aparece en un 30% de las veces, es decir, que cada 100 pacientes internados por alguna razón aguda, con una interacción grave, en 30 de ellos pueden aparecer el síndrome confusional y aumenta en el 50% en cuadros posoperatorios. Mirá, pero ¿y esto responde a algo que les pasa en ese momento? Claro, tiene una explicación y es que hay como por la situación aguda de estrés orgánica frente a alguna cosa que le pase y que hay que investigar y que ahora podemos hablar, hay una desorganización en la neurotransmisión, es decir, un cortocircuito. Algo que hace sinapsis de manera equivocada, producto de algo que pasó. A nivel cortical, a nivel de un estímulo. Exactamente, entonces son personas, entendamos que si esto se da este cuadro en pacientes de edad, es porque también estamos hablando de cerebros como menos plásticos, menos adaptables. Totalmente. Entonces, son agresiones y son de mucho estrés lo que le puede pasar a una persona que vaya a una cirugía, a una intervención, a internarse por alguna cosa. Y bueno, la traducción es que, bueno, se chipoteó el cerebro. Hay como digamos, un cortocircuito. Sí, una desorganización. Exactamente, y eso se traduce en una desorganización del pensamiento. Entonces, por lo tanto, el paciente muestra este cuadro. Ahora, Andrea, ¿y esto, digamos, evoluciona adecuadamente si es identificado como corresponde? Porque yo imagino esta situación, bueno, no sé, mi padre es internado por alguna situación en particular, empiezo a ver que su reacción no es la adecuada o es diferente a la que tenía. ¿Cuál sería la lógica y si esto es fácilmente identificable en general por los médicos o cuesta? Cuesta. En realidad está subevaluado y subdiagnosticado, pero como todo pasa, hay que saber que existe esta posibilidad, que esto es algo común que pueda pasar y por lo tanto, cuando aparece o estar atento, porque digamos, lo que hay que identificar acá de parte del médico, del cuerpo médico, tiene que ver con una parte de ayuda, en este caso de los familiares o de quien rodea. ¿Cómo estaba el estatus previo al paciente? Claro. Es decir, si es un paciente que está con su cognición habitual, normal, no tiene como un proceso cognitivo, que es una situación de predisposición, es decir, un paciente que llega ya con trastorno cognitivo o con un síndrome demencial, lo más probable es que empeora la situación. Claro, está bien. Entonces el médico tiene que identificar en este contexto causas precipitantes, abordarlas y tratarlas y siempre en relación a lo que dijimos antes, ver algún causal que esté dando esto para modificarlo más allá de tomar medidas ambientales o preventivas o de tratamiento. Que por ejemplo pueden ser ¿qué? Medicamentos que se estén tomando, situaciones que puedan estar haciendo efectos, generando efectos adversos en esa persona. Sí, respecto a lo que puede precipitar esto para la organización propia del manejo, generalmente hay como 4 subgrupos. Uno son fármacos, saber con qué medicación viene, saber alguna cosa que se le haya agregado por necesidad que puede estar haciendo interacción. Muchas de las veces son pacientes internados que debutan o no, o que están en la casa y son expresión de un síndrome de abstinencia porque venían automedicándose con una serie de medicación psicotrópica o psicológica o de benzodiazepinas y las dejan de tomar o se internan y los médicos no sabían que la estaban tomando, entonces no se le indican y hacen un síndrome de abstinencia. Esto, lo que dice Andrea, que en realidad lamentablemente en estos tiempos es cada vez más común, no solamente las personas mayores sino los adultos jóvenes, este consumo de psicofármacos que tienden a, controlar la ansiedad, la angustia, inclusive hasta la depresión que se toman porque me pedís una receta, porque alguien te lo comparte, en fin, ya sabemos cómo es esta situación tremendamente peligrosa. Acá Andrea lo está mencionando y lo está trayendo como una de las causas más frecuentes de esta situación, que aparte van de la mano con el pudor, porque no le dicen al médico, estoy tomando hace 2 años esta situación. Lo hacen en algunos casos a escondidas. Exactamente, y aparte a veces saber que arrastran la misma droga en diferentes formulaciones médicas y el paciente no lo sabe. Se compran una marca, otros meses le dan otra y arrastran cajitas. Y entonces, bueno, es de mucha importancia. A veces pasa no solo con todo lo que es psicofármacos, sino en este precipitar de este cuadro también van muchos los cardiovasculares.
¿sí? Todas las medicaciones a veces que arrastran antihipertensivas, que Sí. la mezclan con otras cosas. Ojo, ojo, en situación de síndrome confusional, los diuréticos son una de las medicaciones que pueden provocar ciertas circunstancias. Es fundamental todo lo que es la historia clínica farmacológica del paciente para ver qué puede estar pasando. Además, no solo por el fármaco en sí, sino por lo que puede provocar el fármaco, porque puede bajar el sodio, puede tener hipoglucemias porque hizo una interacción, es decir, ese es el otro grupo de cosas que hay que investigar, metabólicas. Claro. ¿Sí? Es decir, bueno, que esto vos mencionabas recién, inclusive hasta la propia deshidratación puede generar una situación así. Es uno de los precipitantes más claros. Y después las otras dos cuestiones que hay que tener en cuenta es que a veces la inmovilización, por ejemplo, a esto nos referimos, un paciente hay que internarlo porque se fracturó la cadera, sí. Y se le pone una sonda vesical. El paciente empieza a tener una dificultad, hace una infección, no puede orinar, está inmovilizado obligadamente porque no se puede mover hasta no tanto lo operen o le resolucione eso. Son causas precipitantes, es decir, gente que habitualmente está bien y que se ve inmovilizada o lo requiere por alguna razón, a veces sujeciones, a pacientes que hay que sujetarlos, que no se debe, pero bueno, existe cosas de que... No, me impresiona lo que me decís porque yo tengo un recuerdo, una vez que mi madre se operó hace algunos años y en la habitación de al lado había un hombre mayor, que gritaba de una manera que nosotros quedábamos como muy impactados con mis hermanos, pues decía, ¿qué le pasa? Y no había manera de controlar. Y todo esto que vos estás describiendo es como ahora se me hace la luz, ¿viste? Decir, bueno, esta persona evidentemente estaba atravesando un momento de este tipo y no estaba siendo correctamente abordado, evidentemente. No, y seguramente era una expresión de excitación psicomotriz, por lo totalmente, gritos, eran los gritos, bueno. decía malas palabras, insultaba, se quería escapar. Quizás el precipitante en ese paciente, como para poder dar un ejemplo, podía haber sido que esté en una inmovilización obligada, no se podía mover o asistido, y bueno, precipita todo un cuadro de desesperación, como por ejemplo. Y otra de las cosas a tener en cuenta es lo que provoca una misma intervención o situaciones a veces de tipo iatrogénica. Por ejemplo, no identificar una anemia, un sangrado agudo. Mirá. Por ejemplo, las cirugías traumatológicas es muy común y esto va de la mano y es prácticamente, diríamos, una regla para nosotros, quienes hacemos geriatría y clínica, paciente, fractura de cadera, mayor, con algunas comorbilidades, polifarmacia, lo operan, sangra mucho, porque es una cirugía sangrante, hematocrito, anemia, hace el síndrome confusional. Es decir, es una cadena de sucesos. ¿Y una vez que se resuelve la causa, se resuelve la consecuencia? En líneas generales se supone que abordando la causa que puede precipitarlo, tratando en algunas medidas si hay recursos, síntomas, porque por ejemplo se pueden autoagredir, se pueden lastimar, hay que manejar ciertas cosas. En algunos días se acomoda, digamos, la orientación, digamos, el tema de la alerta y demás, pero hay que saber que muchos síntomas, según cuáles son la expresión y según, yo diría, el estatus cognitivo previo, hay algunos que pueden perdurar meses o hay que ver de cómo queda ese paciente. Totalmente. Por ejemplo, vos trajiste un ejemplo de tu mamá. No es sabido, mi papá hace 3 meses sufrió un gran traumatismo, fue atropellado. Una persona totalmente lúcida, independiente hasta el momento, lo operaron, fracturado. Bueno, hizo un pequeño síndrome confusional y ahora cuesta como engancharlo en la velocidad de las cosas mentales. Porque ya atravesó por esta situación y ¿se entonces entiende? le quedan es como todo secuelas un de esa trabajo situación. de ejercitación. Totalmente. 85 años, hay que ver también cuánto de plasticidad tiene ese cerebro para ver de volver al estatus previo, pero puede pasar que no.